Nunca había visto a Estefanía tan callada como aquel día, cuando por primera vez parecieron pesar sobre ella todas las cosas que había guardado en silencio durante años. Su casa, que siempre había sido refugio, se le había vuelto pequeña y fría. El día empezó ordinario. Un jueves cualquiera, con sol suave entrando por la ventana del comedor donde ella se sentaba siempre a desayunar. Pero había un aire distinto, como si las horas fueran a revelar algo que ya no podía ocultar. Desde temprano, se notaba que no era solo la tristeza la que dominaba la casa, sino una tensión sorda, una distancia que se colaba en las miradas y en las palabras faltantes. Estefanía había hecho todo lo que pudo por mantener ese equilibrio, por sostener su hogar después de la muerte de Salvador, su esposo, pero ese día, más que nunca, sentía que su espacio estaba siendo invadido, que habían roto las barreras sin siquiera preguntarle. Ella vivía con su hijo Damián, su nuera Roberta y su nieta Juana. La casa, una vez llena de risas y recuerdos compartidos, ahora parecía un campamento donde cada uno jugaba su papel, menos Estefanía, que cada vez quedaba más afuera, en silencio, sin peso. Ella les había abierto la puerta cuando se quedaron sin dónde ir. Les había cocinado, cuidado y amado sin pedir nada a cambio. Pero aquella mañana, mientras servía el café, se dio cuenta de que nadie le prestaba atención. Damián y Roberta hablaban entre ellos sobre trabajos, planes, compromisos, como si ella fuera un mueble más, un adorno que molesta. Juana, que normalmente buscaba su compañía, estaba absorbida en su celular y en sus propios asuntos. La mirada de Estefanía se cruzaba con la de todos, pero nadie la veía. Durante todo ese día, la sensación de no pertenecer fue comiéndose su alma con un hambre silenciosa. No era un accidente, nada casual. Era un mensaje claro, una advertencia muda. En cada pequeño gesto había un «ya no sos necesaria, mejor que te calles». Hasta el aire que respiraba parecía pesado y ajeno. A media mañana, Estefanía estaba en la cocina cuando notó el cambio definitivo. Roberta abrió la puerta y, sin mirarla, preguntó en voz baja y rápida si podía usar la casa para una reunión del trabajo. El tono era cortante, seco, sin espacio para explicaciones. En ese momento, Estefanía sintió que algo dentro suyo se quebraba, pero no de rabia, sino de una pena honda que la dejaba vacía. En su cabeza se dispararon los recuerdos de los años que había dedicado a esa familia, los sacrificios invisibles, los momentos en que ella sola había llevado la carga para que ellos siguieran adelante. Ahora, cuando más necesitaba un poco de cariño, el rechazo era tan evidente que dolía hasta en los huesos. Intentó mantenerse firme. Respondió con un «sí, claro», con la voz apenas audible, pero su corazón ya no estaba ahí. Fue una tarde larga. Mientras ellos se movían por la casa como si ella fuera un fantasma, Estefanía se sentó con una taza de té, sola, sintiendo la soledad de quien está rodeado y sin embargo está lejos de todo amor. Sabía que, si algo no cambiaba, aquella casa dejaría de ser su hogar. El momento de mayor reconocimiento llegó cuando, tarde en la noche, Estefanía se encontró con la amarga verdad. Su hijo, Damián, le negó lo que quizás más necesitaba. No se trataba de lujos ni comodidades, sino de un simple reconocimiento, de un gracias que nunca llegó. En la conversación que mantuvieron, aunque él hizo todo lo posible para que no fuera realmente una charla, quedó claro que para él ella ya era una figura secundaria, un estorbo. Él la miraba con una mezcla de indiferencia y molestia cada vez que ella intentaba opinar o participar en algo. En ese momento, en la penumbra del cuarto donde ella se había encerrado para llorar, la pena se le convirtió en una duda terrible. ¿Sería para ellos solo una proveedora de dinero y cuidados? La humillación más profunda era sentirse invisible y usada. Estefanía había dado todo,
Pero ese día entendió que no había ninguna voluntad real de valorarla. Quedó sola con sus pensamientos, dando vueltas a una verdad dolorosa que venía de su propia sangre. Sin querer, se comenzó a fraguar una lucha interna, un revés en su corazón. No podía seguir siendo eso para ellos, al menos no así, sin recibir respeto ni cariño. Pero en medio de esa oscuridad apareció algo inesperado que le dio un respiro y un poco de luz. Francisca, una amiga de la juventud con quien no hablaba hace años, se cruzó en su camino por casualidad ese mismo día. Fue una coincidencia que nadie hubiera visto venir. La encontraron en el parque, después de que Estefanía saliera a caminar para escapar un rato de la casa, de las caras frías y de la soledad incrustada. Francisca, mucho más joven en espíritu, le escuchó como nadie lo hacía desde hacía tiempo. Las palabras entre ellas fluyeron sin esfuerzo, y con cada frase Estefanía sintió un poco menos el peso del aislamiento. Francisca le recordó la fuerza que también ella tenía, la que había tenido siempre, aunque olvidara a veces. Esa reunión se convirtió en un bálsamo en un día que parecía desmoronarse. No fue algo grandioso ni buscado, sino una conversación simple, sincera, sin juicios. Pensó en lo que su amiga le dijo: «Mereces más que esto». Y la frase le retumbó en la cabeza durante toda la noche. Por primera vez se atrevió a imaginar un futuro distinto, no dominado por el dolor y la desconsideración. La revelación de esa tarde fue tan potente que cambió el eje de todo para Estefanía. Decidió que no podía seguir siendo invisible ni estar en un lugar donde la trataban como una molestia. Ese mismo día, con un dolor que le apretaba el pecho, se planteó la idea de tomar medidas legales para recuperar su espacio y su dignidad en la casa en la que había criado a su familia. No se trataba de pelear con ellos, sino de defenderse, de proteger ese último rincón donde sentía que todavía podía ser ella misma. Sabía que demandar a su propio hijo y a Roberta no iba a ser fácil ni bonito. Imaginó las peleas, las críticas, la mirada de Juana, su nieta, a quien quería tanto. Pero la rabia y la tristeza que sentía se convirtieron en un motor para no rendirse. Por primera vez en años, Estefanía decidió hacerse visible, decidir por ella. No fue una decisión improvisada ni fácil. Hubo mucho dolor y miedo, pero también una chispa de esperanza que la empujó a actuar. El día del juicio llegó antes de lo que ella esperaba, y con él la confrontación que había evitado durante tanto tiempo. La sala estaba llena de silencio tenso. Estefanía, con las manos temblorosas, escuchó las palabras de Damián y Roberta mientras ellos negaban la realidad que ella vivía. Intentaban minimizar sus sentimientos y esfuerzos. Era como si la historia que ella contó no existiera para ellos. En ese momento, lo que más dolió fue sentir que no solo la rechazaban, sino que también manipulaban las miradas y las emociones para ponerla como la villana. A pesar del miedo y la tristeza, Estefanía se aferró a su verdad. Recordó cada sacrificio, cada noche en vela, cada cuidado familiar que había dado sin esperar nada a cambio. La presencia silenciosa de Juana en la sala fue un punto clave. Ella miraba a su abuela con cariño y tristeza. Era como si, sin entenderlo del todo, supiera que ese juicio era más que un trámite. Era la lucha por la dignidad de su abuela y por algo que les habían arrancado a todos en la familia. El día terminó con un silencio pesado, con palabras no dichas y con la esperanza de recuperar aquello que se había perdido. Luego de esa jornada agotadora, Estefanía comenzó a descubrir que no debía ni quería vivir más para otros. En los días que siguieron, se apoyó en sus nuevos amigos, en esas personas que encontró por casualidad y que le recordaban que podía ser mucho más que la sombra en la casa de su hijo. Aprendió a decir no sin culpa, a poner límites claros.
a defender su espacio y su tiempo. Cada pequeño paso hacia su independencia se transformó en un acto de amor propio, un bálsamo para un corazón que había sido pisoteado por años. Encontró la fortaleza en sí misma, y eso la hizo crecer. No tomó decisiones grandilocuentes ni hizo cambios radicales de golpe. Fue un proceso lento, realista, lleno de dudas y avances. Pero, sobre todo, aprendió que la dignidad no es algo que se pide ni se suplica, es algo que uno elige proteger cada día, con paciencia y firmeza. Con el respaldo que fue ganando de a poco, Estefanía tomó la que sería la decisión más difícil, pero también la mejor de su vida: mudarse. Dejó la casa, que aunque llena de memorias, se había convertido en un sitio de sombras y silencios muertos. Eligió una pequeña comunidad para personas mayores donde podía ser realmente ella misma, decidir cuándo y cómo quería vivir, con una libertad que no había sentido desde hacía mucho. Aquella mudanza no fue un adiós amargo, sino una especie de renacimiento silencioso y decidido. No contó grandes planes ni prometió cambios a gritos. Simplemente cerró la puerta y comenzó a caminar hacia un futuro que elegía para sí, sin miedo a sentirse sola o abandonada. Esa independencia a su edad fue el regalo más grande que se dio. Aunque la elección de distancia generó cierta distancia en la relación con Damián y Roberta, con Juana todo fue diferente. La nieta, que siempre la había mirado con ternura y respeto, se convirtió poco a poco en su mejor aliada. Esa relación les permitió a ambas sortear el dolor del pasado, construyendo un vínculo nuevo, más libre y lleno de cariño verdadero. En ese proceso, Estefanía se dio cuenta de la importancia de las segundas oportunidades, de que el amor puede renacer incluso desde las grietas más profundas. Era un bálsamo saber que en su familia más joven había una conexión real, limpia y sincera, y esa certeza le dio más fuerza para seguir adelante. Estefanía no solo ganó su espacio, sino que se encontró a sí misma en los espacios que ella misma construyó. Se volvió a atrever a hacer cosas que había dejado de lado por años: escritura, pintura, incluso ayudar en grupos de apoyo a otras personas que habían sufrido situaciones similares. Su día a día se llenó de prácticas sencillas, pero significativas, con las que empezó a sanar de verdad. No necesitó que todo fuera perfecto, ni que los demás entendieran su cambio a la primera. Lo importante era que ella, por fin, estaba viviendo para ella, en un lugar que era suyo y no un prestado. Así pasó el tiempo, con esa calma profunda que solo se obtiene cuando uno se da permiso para ser feliz de verdad. Y lo más impactante es que ese día comenzó y terminó como cualquier otro, pero para Estefanía quedó marcado para siempre. Aún hoy, quienes la conocen dicen que es como si ese jueves hubiera sido un punto de inflexión que nadie pudo explicar ni anticipar. Después de esa jornada, ella pareció detenerse, como si el tiempo se hubiera pausado en ese momento en que decidió dejar de ser invisible. No hubo grandes palabras finales, ni reconciliaciones dramáticas, solo un silencio denso y una paz que llenó su casa nueva y sobre todo su alma. Esa paz fue el verdadero triunfo. Desde entonces, Estefanía sonríe con un brillo diferente, porque sabe que no hace falta que alguien más te dé permiso para existir con dignidad. Esa historia nos recuerda que uno siempre puede elegir, incluso cuando las circunstancias parecen no dar opción. Desde el primer día en la comunidad para adultos mayores, Estefanía sintió que un nuevo aire la envolvía. No era solo un cambio de espacio físico, sino una transformación profunda que comenzaba a gestarse en su interior. Los rostros que veía por los pasillos eran de personas que también habían vivido muchas historias, con cicatrices y alegrías como ella. Allí no había prisas, ni miradas esquivas, ni silencios dolorosos. Había tiempo para conversar, para escuchar
y para compartir sin máscaras. En esa atmósfera tan distinta, Estefanía redescubrió la alegría de la compañía sincera, aquella que no exige, sino que ofrece respeto y afecto. Comenzó a asistir a talleres de pintura y escritura, espacios que desde hacía años había dejado de explorar. Cada palabra que escribía, cada trazo que daba, era como soltar un peso que llevaba años cargando sin saberlo. Alrededor de ella surgían nuevas amistades que valoraban su experiencia y le devolvían una sensación de pertenencia que creía perdida. Aunque al principio sentía nostalgia de su familia, entendía cada vez más que su felicidad ya no dependía de ellos, sino de su propio camino. Con el paso de las semanas, Estefanía sintió crecer en sí misma una confianza renovada. La decisión de alejarse de la casa, que una vez fue refugio, pero que ahora se había tornado prisión, la había puesto en un territorio inexplorado. Había momentos en que el eco del vacío familiar la atacaba con fuerza. Por las noches, cuando la soledad se sentía más densa o cuando recordaba las viejas costumbres. Pero también había una voz interna que le repetía que no debía rendirse, que aquel era su momento para ser amable consigo misma. La comunidad le ofrecía actividades que la mantenían ocupada y estimulada, clases de yoga adaptado, sesiones de música y grupos de lectura que la conectaban con personas de diversas generaciones. Aprendió que la independencia no significaba distancia emocional, sino la capacidad de elegir en qué círculo habitar, qué afectos cultivar y con qué dosis de amor propio caminar cada día. Todo esto comenzaba poco a poco a transformar su visión de la vida, haciendo que cada amanecer fuera una promesa de descubrimiento y renacimiento. Un día, mientras participaba en un taller de escritura, Estefanía decidió contar parte de su historia en voz alta. No esperaba grandes gestos ni aplausos, solo quería compartir ese pedazo de su alma que había permanecido callado tanto tiempo. Las palabras brotaron como un río contenido. Habló de la casa que ya no la contenía, del silencio que pesaba más que el ruido, del hijo que la había negado y de la amiga que le devolvió la esperanza. Sus compañeros y la facilitadora escucharon atentamente, algunos con lágrimas, otros con miradas compasivas. Fue ahí cuando Estefanía comprendió el poder de la palabra, del relato propio compartido, para sanar heridas y construir puentes con otros que también habían sufrido. Ese día su voz se elevó más fuerte y clara, y con ella creció un deseo profundo de convertirse en una voz para quienes, como ella, habían sido invisibilizados. Aquella experiencia la impulsó a seguir escribiendo con más empeño y a preparar un pequeño libro con sus memorias, un acto simbólico para afirmar que su vida tenía valor y que dejaría una huella. Mientras tanto, en la ciudad, la relación con su familia seguía en un delicado equilibrio. Damián y Roberta, aunque nunca manifestaron abiertamente sus emociones, comenzaron a mostrar señales de arrepentimiento. Al principio tímidas, esas señales se manifestaron en llamadas esporádicas y mensajes que, pese a su distancia habitual, intentaban tender algún puente. Para Estefanía, esta actitud generaba una mezcla de nostalgia y desconfianza. Había aprendido a proteger su corazón, a no esperar demasiado para evitar sufrir otra vez. Sin embargo, Juana, su nieta, se consolidó como un vínculo que desafiaba el tiempo y el dolor. Las visitas que ella hacía a Estefanía en la comunidad eran el oasis que las dos esperaban. Juegos, charlas, risas tímidas que se abrían paso entre las sombras del pasado. Juana tenía apenas 15 años, pero parecía comprender desde una sabiduría juvenil cuán importante era la presencia de su abuela para sostener la memoria y la ternura en medio de tanto conflicto. La nieta se convirtió en una confidente, una amiga y una aliada en la defensa de la dignidad y el amor verdadero. Con la llegada de la primavera, Estefanía decidió asistir a un círculo de apoyo
para mujeres mayores que, como ella, habían vivido situaciones de abuso emocional y manipulación familiar. En ese espacio encontró hermanas de lucha, mujeres valientes que compartían sus historias, sus lágrimas y sus victorias cotidianas. Allí, la solidaridad se transformaba en fuerza y la resiliencia en un acto colectivo de poder personal. Participar en esas reuniones no solo la ayudaba a sanar, sino que también la animaba a seguir siendo una luz para otras personas que seguían sintiéndose atrapadas en sus propias casas y emociones. Estefanía comenzó a colaborar como voluntaria en la organización, acompañando a quienes daban sus primeros pasos para recuperar su identidad y autonomía. Era como si en ese rol su historia cobrara un nuevo sentido, se transformara de pasado doloroso en motor de esperanza. Este compromiso la llenó de propósito y la fortaleció en lo más profundo. Una tarde de verano, mientras caminaba por el jardín de la comunidad, Estefanía recibió una carta inesperada. Era de Damián. En ella, su hijo expresaba un arrepentimiento sincero y pedido de perdón. Reconocía los errores cometidos, admitía que la había tratado con injusticia y que había entendido, demasiado tarde, el valor inmenso de su madre. También proponía un encuentro para intentar reconstruir una relación basada en el respeto y la comprensión. Esa carta abrió un abanico de emociones encontradas en Estefanía: felicidad, duda, miedo. Sabía que perdonar no era olvidar, que abrir la puerta implicaba también la posibilidad de nuevo dolor, pero también sintió que, después de 1900 tanto, merecía al menos la oportunidad de sanar esa herida abierta. Decidió responder con cautela, expresando su deseo de encontrar un punto de encuentro, pero poniendo claro que los límites eran indispensables para no repetir viejas dinámicas. Aquella correspondencia fue un nuevo capítulo en la intrincada historia familiar. El encuentro con Damián y Roberta tuvo lugar en un café tranquilo, en un barrio neutral y discreto. Los nervios estaban a flor de piel, las miradas buscaban sinceridad. La conversación no fue fácil, estuvieron a punto de caer en reproches y silencios incómodos, pero poco a poco fue surgiendo un diálogo auténtico. Damián manifestó su intención genuina de cambiar, de valorar a su madre no solo como proveedora, sino como persona con historia y sueños. Roberta ofreció disculpas, aunque con un dejo de dificultad para expresar sus sentimientos. Estefanía, desde su nueva fortaleza, dejó claro que el respeto debía ser el cimiento de cualquier relación futura y que su dignidad no era negociable. Juana estuvo presente en parte del encuentro y su mirada cálida fue un recordatorio silencioso de la esperanza que brotaba de la nueva generación. Aunque no todo quedó resuelto, aquel intercambio significó un paso enorme para empezar a sanar. La familia, rota en tantas piezas, comenzaba a encontrar caminos para reconstruirse. Con el avance de esos meses, Estefanía también comenzó a explorar más activamente sus pasiones artísticas. La pintura le sirvió como un canal para expresar emociones que las palabras a veces no alcanzaban a contener. Pintaba paisajes interiores, retratos imaginarios y también escenas de su vida que evocaban tanto dolor como luz. Sus obras llamaron la atención de la comunidad, y en un pequeño evento local pudo exponer algunas de ellas. Recibió elogios y palabras de cariño que la sorprendieron y llenaron de orgullo. Ese reconocimiento externo reforzó su sentido de identidad y le permitió comprender que, pese a los años y las heridas, aún podía crecer y brillar. La actividad artística se convirtió en un refugio que, lejos de ser un escape, era un encuentro profundo consigo misma. Además, la escritura continuaba siendo el diario que guardaba sus pensamientos y sueños, su manera constante de dialogar con su alma. Mientras tanto, en la comunidad, Estefanía fue elegida para representar a las residentes en el Consejo de Vecinos.
Este rol, inesperado para alguien que apenas meses atrás se sentía invisible, le dio un nuevo propósito: contribuir a mejorar la calidad de vida y hacer que la voz de sus compañeras fuera escuchada. Trabajó con decisión, organizó actividades, propuso iniciativas para fomentar la participación y fortaleció la red de apoyo comunitario. La experiencia la hizo sentir que su vida seguía siendo útil y que, a pesar de las dificultades, podía seguir marcando una diferencia, no solo para sí misma, sino para toda la comunidad. Esa responsabilidad la llenó de energía y la conectó con una nueva dimensión de liderazgo, uno basado en la empatía, la escucha activa y la inclusión. Allí consolidó amistades profundas que la acompañarían en esta etapa vital. Finalmente, al cumplir un año desde su llegada al nuevo hogar, Estefanía organizó junto a sus amigos una pequeña fiesta para celebrar su transformación y la libertad que había conquistado. Fue un momento de alegría sincera, de risas compartidas y miradas cómplices. Invitó también a Juana, quien llegó con regalos hechos a mano y un abrazo que parecía decir: «Estamos juntas en esto». Estefanía sintió que, aunque el camino había sido arduo, estaba donde debía estar, rodeada de amor, respeto y plenitud. Aquella celebración fue el símbolo de una vida nueva, forjada con coraje y ternura. Al caer la noche, mientras miraba las luces que adornaban el salón, se permitió soñar nuevamente con un futuro abierto, donde la dignidad y el amor propio serían siempre su norte. En aquel instante supo que, sin importar las dificultades pasadas, había encontrado la verdadera paz, la de vivir para sí misma, plena y libre. La mañana siguiente al festejo, Estefanía despertó con una sensación renovada de energía. El brillo en sus ojos reflejaba la felicidad simple de quien ha encontrado un espacio propio después de tanta oscuridad. Se levantó con calma, disfrutando del silencio cálido que llenaba la habitación. Mientras tomaba su café en el balcón de la comunidad, sintió el sol acariciar su piel y escuchó a lo lejos las risas de algunas compañeras que comenzaban su día. Pensó en lo mucho que había cambiado su vida en apenas un año, en cómo el dolor del pasado había dado paso a nuevas posibilidades. Sin embargo, la serenidad no estaba reñida con la acción. Estefanía sabía que aún había retos por delante, esfuerzos que debían ser encarados para consolidar su independencia y fortalecer los lazos que estaba forjando. Su corazón, aunque aliviado, seguía abierto a los desafíos por venir. Una de sus primeras actividades fue proponer en el Consejo de Vecinos la creación de un taller de expresión artística para personas con dificultades emocionales. Había visto cómo la pintura y la escritura la habían ayudado a sanar, y ahora quería compartir ese camino con otros. La idea fue recibida con entusiasmo y pronto comenzaron a organizarse las sesiones. Estefanía participaba como facilitadora voluntaria, escuchando con paciencia, alentando a cada persona a encontrar su voz a través del arte. En esas tardes, pintando y escribiendo, se creaba un espacio seguro donde los miedos podían ser transformados en colores y palabras. Para ella era una forma de devolver al mundo un poco de lo que había recibido y de seguir construyendo su propia fortaleza al mismo tiempo. Sentía que en ese intercambio mutuo se tejía una red invisible de solidaridad y esperanza. Mientras tanto, su relación con Juana se profundizaba cada vez más. La nieta comenzaba a ingresar a la adolescencia, y aunque a veces la rebeldía y los cambios propios de esa etapa generaban tensiones, la confianza entre ellas era un ancla. Estefanía escuchaba con atención las inquietudes de Juana. Le contaba historias de su juventud, y juntas compartían secretos y sueños. En las visitas a la comunidad, Juana encontraba un refugio diferente, un lugar donde su abuela brillaba
no como la mujer invisible de antes, sino como una persona llena de luz y proyectos. Estefanía se convirtió para ella en un símbolo de resistencia y amor incondicional, y la nieta empezó a entender que la familia podía recibir segundas oportunidades siempre y cuando se aupara el respeto y la comprensión. Esa alianza entre generaciones se convirtió en un bálsamo para ambas y un ejemplo silencioso para los demás. Un día llegó a manos de Estefanía una invitación inesperada. Un centro cultural local la convocaba para participar en una charla sobre mujeres mayores y empoderamiento. Al principio sintió un nerviosismo intenso, pero la profesora de escritura y sus nuevas amigas la animaron a aceptar. Era la oportunidad de contar su experiencia, de dar voz a quienes habían sido silenciadas por años. En aquella charla, frente a un público atento, Estefanía habló con esa mezcla de fragilidad y valentía que solo el tiempo y la verdad pueden otorgar. Compartió sus miedos, sus luchas y su recorrido hacia la autonomía. Cuando terminó, la ovación fue cálida y sincera. Esa jornada no solo la fortaleció, sino que abrió puertas para que su historia trascendiera el círculo íntimo, para convertirse en un mensaje de inspiración. Comprendió que su vida podía ser un faro para muchas otras mujeres que aún buscaban su lugar. Mientras tanto, Damián y Roberta enviaban señales más claras de querer reorganizar los vínculos familiares. No fue un camino lineal ni exento de tropiezos. En una de las llamadas, Roberta expresó su deseo de acercarse sinceramente, pero también su propia lucha por manejar sentimientos encontrados: culpa, orgullo y miedo al cambio. Estefanía escuchó con paciencia, consciente de que el proceso requería tiempo y respeto. Pidió que aquel diálogo no fuera solo formalidades, sino un compromiso real para construir puentes. Aunque las heridas seguían siendo visibles, ambos lados empezaron a entender que la familia podía reinventarse sin borrar el pasado, pero sí aprendiendo de él. En medio de este proceso, Estefanía reafirmó su decisión de mantener sus límites férreos, sin permitir que la relación se convirtiera en un juego de poder o manipulación. El invierno trajo consigo días de introspección y calma para Estefanía. La comunidad celebraba pequeñas festividades y ella se implicaba cada vez más, no como una intrusa, sino como una pieza fundamental. La responsabilidad la mantenía activa y, sobre todo, conectada. Aprovechaba cada encuentro para fomentar diálogos sobre respeto, solidaridad y autocuidado, recordando siempre que el envejecimiento no es una condena, sino una etapa llena de posibilidades. Las noches se volvían momentos de escritura fervorosa. Su libro avanzaba con pasajes intensos y reveladores, confesiones plasmadas con el temple de quien ha sufrido y ha resurgido. Ese proyecto se volvió su gran compañía, un pacto de amor propio y testimonio. Tenía la esperanza de que esa mirada honesta pudiera tocar corazones y generar reflexión en otros. A principios de primavera, la comunidad organizó una excursión a un parque natural cercano. Estefanía, rodeada de sus amigas y acompañantes, disfrutó de un día lleno de luz, aire fresco y risas compartidas. En medio del verde, las sonrisas brotaban con facilidad y las historias personales encontraban eco en las experiencias de los demás. Estefanía se sentía parte de algo grande, de una hermandad construida con empatía y crecimiento. La conexión con la naturaleza le proporcionaba una nueva perspectiva sobre la vida. La fuerza para florecer a pesar de las adversidades, el valor del cambio constante y la necesidad de cuidar el presente. En ese entorno, la palabra libertad resonaba con más fuerza que nunca en su corazón. El verano siguiente trajo consigo una invitación inesperada. Una editorial pequeña y comprometida con causas sociales le propuso publicar su libro. La noticia la llenó de emoción y al mismo tiempo
de nerviosismo. No era solo un proyecto literario, sino la posibilidad concreta de que su voz y sus experiencias pudieran alcanzar a muchas personas. Junto con la editorial, Estefanía empezó a pensar en actividades de difusión, charlas y talleres que dieran visibilidad a los derechos y necesidades de las personas mayores. Sentía que su camino de transformación se conectaba ahora con un propósito más amplio, con una misión que trascendía lo personal. La editorial valoraba especialmente la honestidad con que relataba sus vivencias, y eso le dio aún más coraje para seguir adelante, sin miedo a mostrarse tal cual era. A lo largo del otoño, Estefanía trabajó con pasión en la organización de un encuentro regional para mujeres mayores, un espacio donde pudieran compartir sus historias y luchar contra la invisibilización social que a menudo sufrían. Ese evento representaba el fruto de años de trabajo silencioso, de compartir experiencias, de construir redes. La comunidad que la había acogido se volcó en la preparación y Estefanía fue la encargada de la bienvenida, con un discurso que emocionó a todos los presentes. Durante las jornadas se generaron debates, talleres y momentos de solidaridad profunda que reforzaron el sentido de pertenencia y el empoderamiento colectivo. Para Estefanía, ese encuentro significaba la concreción de su transformación. No solo había recuperado su dignidad, sino que estaba ayudando a muchas otras a hacer lo mismo. La reacción del público fue un claro mensaje de que el cambio social era posible si se daba voz a quienes tradicionalmente habían sido silenciadas. Finalizando el año, Estefanía recibió una llamada de Juana que contagió su ánimo. La joven, ya convertida en una promesa de artista, le anunciaba que había sido invitada a exponer una serie de fotografías en una galería importante. La noticia fue motivo de celebración y orgullo compartido. Abuela y nieta caminaban ahora hermanadas por senderos paralelos, donde la creación artística servía para expresar emociones, conectar con otros y trascender los límites impuestos por la vida. Estefanía, al ver la felicidad de Juana, se sentía plena y agradecida. Comprendía que la lucha personal había tenido su recompensa máxima. El amor, ofreciendo oportunidades para crecer, enseñar y transformarse. En ese horizonte, la invitación era clara: vivir cada día plenamente, con amor propio y dignidad, y acompañar a quien lo necesitara a hacer lo mismo. Así, con la mirada firme y el corazón abierto, Estefanía caminaba hacia un futuro que era solo suyo, un lugar donde finalmente había aprendido a ser libre. El amanecer trajo consigo una energía renovada para Estefanía. Después de meses de reconstrucción personal, sentía que su vida no solo había dado un giro, sino que se había instalado en un espacio donde la esperanza se mezclaba con la determinación. Aquel día temprano, caminó por el jardín de la comunidad con paso firme y respirando el aire fresco, consciente de que cada paso era una afirmación de su voluntad y su independencia. Se detuvo frente a un grupo de nuevos residentes que estaban charlando y, sin dudar, se acercó para saludarlos con una sonrisa cálida y sincera. En ese gesto simple, la aceptación y el deseo de construir nuevos vínculos se expresaban con claridad. Estefanía sabía que el camino no sería lineal, que todavía habría días de tristeza o nostalgia, pero se sentía preparada para enfrentar lo que viniera con la fuerza que había encontrado en sí misma. En sus talleres de arte y escritura, Estefanía empezó a notar un cambio profundo en sus compañeros. Muchos comenzaron a abrirse con más confianza, compartiendo no solo sus obras, sino también sus historias. Fue en uno de esos encuentros cuando una mujer joven que trabajaba como voluntaria se le acercó para pedirle ayuda en un proyecto social centrado en personas mayores en situación de vulnerabilidad.
Esa invitación fue un llamado inesperado que Estefanía aceptó con entusiasmo. Se sintió valorada y útil, y comprendió que su experiencia podía impactar de manera directa en la mejora de la vida de otros. Empezó a colaborar en la organización de actividades y charlas, donde su voz resonaba con autoridad y sensibilidad. Su nombre comenzó a ser reconocido más allá de la comunidad, y con ello su compromiso crecía. A pesar de la nueva etapa, el vínculo con Juana seguía siendo uno de sus tesoros más grandes. La nieta, con su curiosidad y talento creciente, visitaba a su abuela con frecuencia, y juntas compartían proyectos artísticos y charlas profundas sobre la vida y los sueños. En una de esas conversaciones, Juana confesó sus dudas sobre el futuro y su temor a no ser suficiente en el mundo del arte al que aspiraba a ingresar. Estefanía, con la paciencia de quien ha vivido mucho, le recordó que la autenticidad y la perseverancia son los verdaderos ingredientes del éxito, y que el miedo era solo un obstáculo pasajero. Ese momento fortaleció aún más el lazo entre ellas, instalando una confianza que parecería indestructible. Aquel vínculo intergeneracional simbolizaba la continuidad del amor y la resistencia familiar. En medio de ese proceso, una noticia sorprendente llegó. La editorial que había acogido el libro de Estefanía le propuso participar en un taller nacional de escritoras, un evento que reunía voces diversas y valientes. Al principio, la idea de presentarse ante un público tan amplio y exigente la llenó de nervios, pero fue alentada por sus amigas y su profesora de escritura. La preparación para ese encuentro le permitió profundizar en su obra, pulir detalles y, sobre todo, reencontrarse con sus motivaciones más íntimas. Cuando finalmente llegó el día, Estefanía atravesó el escenario con una mezcla de miedo y emoción, pero sus palabras fluyeron auténticas, sinceras y poderosas. La ovación y el reconocimiento que recibió no solo la sorprendieron, sino que la motivaron a continuar su labor de escritoria y activismo con renovado impulso. En paralelo, la comunicación con Damián y Roberta, aunque aún delicada, ganó en claridad y honestidad. Un día, Damián propuso un encuentro para conversar sobre la posibilidad de integrar a Estefanía en la planificación familiar de manera respetuosa y colaborativa. Esa iniciativa, aunque tímida, fue recibida con cautela, pero con deseos genuinos de construir puentes sólidos. En ese diálogo, que duró horas y estuvo lleno de sinceridad, se abordaron sin esconder el dolor, los errores pasados, y se establecieron acuerdos para evitar viejas heridas. Roberta, con la voz quebrada, pidió perdón y mostró una vulnerabilidad que hasta entonces no había mostrado. Estefanía, consciente de las dificultades, valoró ese sinceramiento y dejó claro que la reconstrucción requeriría paciencia, tiempo y, sobre todo, respeto a su independencia y límites. Fue un paso importante, un punto de partida más sólido para la familia. Mientras estos procesos seguían su curso, Estefanía se encontró con nuevas oportunidades para expandir su labor social. Fue invitada a colaborar con una fundación local que trabajaba con personas en situación de calle y adultos mayores en riesgo de exclusión. Aceptó la invitación con sentido de compromiso y solidaridad, y pronto formó parte de un equipo multidisciplinario que diseñaba programas de asistencia integral. Su sensibilidad para escuchar, su capacidad para conectar y su experiencia vital aportaron un valor único a ese grupo. Pasaba tardes trabajando en talleres de escritura y arte con los beneficiarios, animándolos a expresar sus emociones y a reencontrarse con su dignidad. Esa nueva actividad le proporcionaba una satisfacción profunda, conectándola con comunidades invisibilizadas a las que podía ayudar a iluminar. En la comunidad para adultos mayores, Estefanía redobló esfuerzos
para mejorar la convivencia y promover la participación de sus compañeros. Presentó con éxito iniciativas para renovar los espacios comunes, incluir actividades tecnológicas para combatir el aislamiento y fomentar alianzas con organizaciones culturales. Su papel como líder natural se consolidó y más personas acudían a ella en busca de apoyo y consejo. Sin embargo, no todo era fácil. A veces enfrentaba resistencias, prejuicios y nostalgias que dificultaban los cambios. En esas situaciones, su temple y empatía fueron cruciales para mediar y encontrar soluciones conciliadoras. La madurez y la experiencia le permitían balancear firmeza con comprensión, convirtiéndose en un faro dentro de la comunidad. Un día de otoño, Estefanía recibió una llamada inesperada de un periodista interesado en realizar un reportaje sobre su historia y su activismo. La propuesta le planteó un dilema entre el deseo de compartir su mensaje y el temor a exponer plenamente su vida personal. Sin embargo, decidió que la transparencia era parte de su lucha y acordó la entrevista. Las preguntas, algunas incómodas y otras profundamente humanas, la llevaron a reconectar con sentimientos intensos, pero también a reafirmar su orgullo y su fortaleza. El artículo fue publicado en un periódico importante y la repercusión fue inmediata. Recibieron mensajes de solidaridad, apoyo y también de personas que se sentían identificadas y agradecidas. Esa experiencia consolidó aún más su convicción de que su voz tenía poder para transformar. Mientras tanto, las visitas de Juana a la comunidad se convirtieron en una rutina que ambas esperaban con ilusión. La joven traía a Estefanía los últimos proyectos de fotografía en los que trabajaba, y en las tardes compartían detalles de sus vidas y sueños. En una de esas visitas, Juana anunció su decisión de estudiar artes visuales en la universidad, con la intención de seguir explorando su creatividad y romper con las expectativas familiares. Estefanía la apoyó sin dudas, brindándole no solo consejos, sino también un ejemplo vivo de resiliencia y valentía. En ese vínculo, nieta y abuela se inspiraban mutuamente, fortaleciendo no solo una relación afectiva, sino también un legado de lucha y esperanza que trascendía generaciones. Finalmente, con el nuevo año llegando a su fin, Estefanía preparó junto a sus amigas una exposición colectiva en la que presentaron obras que representaban sus procesos de superación y autodescubrimiento. La muestra fue un éxito y recibió la atención de la comunidad local y de medios culturales. En la inauguración, Estefanía pronunció un discurso poderoso donde habló sobre el valor de la mujer mayor como portadora de historias, sabiduría y creatividad. Su voz, llena de emoción y firmeza, conmovió a todos los presentes y cerró un ciclo lleno de aprendizajes y transformaciones. Mientras caminaba entre las pinturas y los escritos, sintió que había llegado al culmen de una etapa importante. Había reivindicado su dignidad, encontrado su lugar, y ahora estaba lista para seguir escribiendo, pintando y viviendo su vida con toda la plenitud que merecía. El tiempo avanzaba con suavidad y firmeza, como el curso de un río que no se detiene. Estefanía, ahora consolidada en su comunidad, había encontrado en la rutina diaria un refugio para su alma y un lugar para expandir su voz. Sin embargo, la vida, en su infinita capacidad de sorprender, le trajo una nueva oportunidad que la sacó de su zona de confort. Recibió una invitación para participar en un Congreso Nacional sobre Derechos de las Personas Mayores, un espacio donde compartiría su experiencia con un público diverso y exigente. La noticia la colmó de orgullo, pero también de nervios. Se debatía entre la alegría de ser reconocida y el temor de enfrentar nuevamente la exposición pública. Con el apoyo de sus amigas y sus escritos, comenzó a prepararse con esmero,
dándose cuenta de cuánto había cambiado. No era la mujer callada y resignada de antaño, sino alguien capaz de comunicar su verdad y transformar el dolor en mensaje. La preparación fue un proceso de introspección y reafirmación, en el que terminó descubriendo que el mayor regalo era la posibilidad de inspirar a otros a no rendirse jamás. En el día señalado, Estefanía subió al escenario con paso firme y corazón palpitante. La sala estaba llena de miradas curiosas, algunas escépticas, otras expectantes. Comenzó a hablar con voz clara y serena, recorriendo su historia desde la invisibilidad hasta el empoderamiento. Narró con detalle las heridas que la habían marcado sin evadir la cruda realidad, pero también la luz que encontró en la amistad, la lucha y la autodeterminación. Habló de la importancia de la dignidad, del respeto y del amor propio a cualquier edad. Su relato emocionó a muchos, provocando lágrimas y aplausos sinceros. En ese momento, Estefanía comprendió que su vida había trascendido su propio ciclo y que su voz era ahora una herramienta capaz de abrir caminos para otros. Se sintió plena, valiosa y más humana que nunca. El Congreso no solo fue una experiencia, sino una verdadera consagración. El regreso a la comunidad estuvo marcado por un clima de celebración y reconocimiento. Estefanía fue recibida con abrazos y felicitaciones que alimentaron su espíritu. Sin embargo, más allá de la alegría, encontró un compromiso renovado: seguir trabajando para que la invisibilidad social de las personas mayores deje de ser un problema ignorado. Con ese impulso, decidió impulsar proyectos comunitarios que incluyeran la participación activa de residentes y vecinos, promoviendo espacios intergeneracionales que fomentaran el respeto mutuo y la valoración de la experiencia. Trabajó con entusiasmo organizando charlas, talleres y actividades que acercaran a jóvenes y adultos mayores, apostando por el diálogo y el aprendizaje colectivo. Su labor se volvió un puente entre generaciones y con cada logro sentía que estaba contribuyendo a una sociedad más justa y humana. La semilla sembrada florecía con cada acción que impulsaba. El vínculo con su familia experimentó una transformación pausada pero constante. Junto a Damián y Roberta se establecieron nuevas reglas y acuerdos que permitían encuentros sinceros y respetuosos, evitando las viejas heridas. Los viajes y reuniones dejaron de ser momentos tensos y se convirtieron en ocasiones para reconstruir afectos. Juana, con su disposición natural y cariño genuino, fue el canal que facilitó estas reconciliaciones. La nieta, creciendo en madurez, traía noticias, proyectos y energía fresca que revitalizaban la dinámica familiar. Estefanía apoyó a Juana en sus estudios, alentándola a mantenerse fiel a sus sueños a pesar de las dificultades. Asimismo, aprendió a abrirse a su hijo y nuera sin perder sus límites ni autonomía, con la sabiduría que solo el tiempo otorga. La familia, aunque imperfecta, encontró un remanso donde la palabra clave era respeto. La historia no se olvidaba, pero ya no dictaba el presente. En este contexto, Estefanía comenzó a explorar un proyecto que llevaba tiempo en su corazón: crear un espacio de encuentro para mujeres mayores artistas dentro de la comunidad. Había observado cómo muchas, al igual que ella, habían guardado talentos ocultos o dejados de lado por las exigencias familiares y sociales. La idea se concretó con grupo de amigas, conformando un colectivo donde compartían sus obras, experiencias y sueños. Organizaron exposiciones, recitales y encuentros que atrajeron la atención más allá de la comunidad, logrando que voces usualmente silenciadas fueran escuchadas y admiradas. Para Estefanía, este colectivo fue mucho más que un taller. Fue un lugar para la sororidad, la sanación y el empoderamiento compartido. El arte se convirtió en un acto político y personal,
revelando la riqueza y diversidad del mundo femenino en la madurez. Cada creación era una declaración de vida y resistencia. Un día, durante una reunión del colectivo, Estefanía recibió la visita inesperada de una joven reportera que le propuso colaborar en una serie documental sobre historias de mujeres que habían transformado sus vidas. El proyecto buscaba visibilizar luchas y conquistas, mostrando que nunca es tarde para reinventarse. La propuesta la llenó de entusiasmo y también de cierto vértigo. Después de reflexionarlo, aceptó participar, entendiendo que su historia ya no era solo suya, sino un faro para quienes necesitaban esperanza. Durante las grabaciones, compartió sus momentos de dolor, aprendizaje y triunfo con sinceridad y valentía. La experiencia fue catártica, reafirmando su compromiso con el activismo y la escritura. A través de la pantalla, sus palabras y gestos tocaron el corazón de miles, fortaleciendo la lucha colectiva por los derechos y la dignidad de las personas mayores. El impacto del documental traspasó fronteras y pronto Estefanía fue invitada a diferentes espacios de diálogo y debate. Fue llamada a participar en paneles, mesas redondas y jornadas culturales donde su presencia era sinónimo de autoridad y sensibilidad. Cada aparición pública era una oportunidad para derribar estereotipos y desafiar las narrativas negativas sobre el envejecimiento. Su activismo se fue moldeando con un enfoque inclusivo, integrador y humano, posicionándola como una referente local y nacional. A pesar del creciente reconocimiento, mantuvo la sencillez y la humildad que la caracterizaban, recordando siempre de dónde venía y por qué luchaba. La vida le mostraba una vez más que el camino hacia la libertad siempre está acompañado de responsabilidad y entrega. Su voz se convirtió en un instrumento para construir un mundo más justo. En el plano personal, Estefanía disfrutaba cada día de su independencia y autonomía, cultivando su bienestar físico, emocional y espiritual. Practicaba yoga, salía a pasear por los jardines y mantenía viva la llama de sus pasiones artísticas. La escritura seguía siendo su compañera incondicional, plasmando en textos la riqueza de sus pensamientos y cambios. Los días transcurrían con armonía, aunque siempre abiertos a los desafíos de la vida, que enfrentaba con resiliencia y amor propio. La comunidad se había transformado en su verdadero hogar, un lugar donde se sentía acogida y valorada. La felicidad que experimentaba no dependía de la aprobación externa, sino de su conexión profunda consigo misma. Consciente del presente y abierta al futuro, Estefanía vivía cada instante con gratitud y plenitud. Todo ese recorrido había dejado una huella imborrable en su relación con Juana, ahora una joven fuerte y creativa que enfrentaba la vida con la luz y la fuerza heredadas de su abuela. La nieta y Estefanía compartían no solo vínculos familiares, sino proyectos y sueños en común. Un puente entre generaciones que honraba la memoria y proyectaba esperanza. En sus encuentros, ambas se enriquecían mutuamente. Juana aprendía de la fortaleza y sabiduría de Estefanía, y ella se nutría de la frescura y valentía de su nieta. Juntas habían encontrado una complicidad que superaba las heridas del pasado. Esa alianza representaba para Estefanía la conexión viva con la continuidad y la vida. Un testimonio de que, a pesar de las adversidades, el amor siempre encuentra senderos. Al acercarse el final del año, Estefanía decidió dar un paso más en su proyecto de vida. Organizar una gran exposición conjunta con sus amigas artistas en un centro cultural de la ciudad. Fue un evento lleno de emoción y significado, donde no solo mostraron sus obras, sino también sus historias y luchas. La inauguración estuvo colmada de palabras de reconocimiento y admiración por la valentía y el talento de esas mujeres que reinventaron sus vidas.
Para Estefanía fue un cierre simbólico a una etapa intensa y transformadora, y a la vez un comienzo hacia nuevas metas. En su discurso destacó la importancia de seguir visibilizando a las mujeres mayores como portadoras de cultura, historias y fuerza. Ese acto fue un punto culminante que reafirmó su compromiso por una vida con sentido y dignidad. Finalmente, en una tarde cálida de primavera, Estefanía caminaba por los pasillos de su comunidad cuando se detuvo frente a un mural recién pintado. La obra, creada por ella y varias compañeras, representaba un árbol robusto, cuyas raíces profundas se entrelazaban con figuras de mujeres de distintas edades, colores y épocas. En ese símbolo se reflejaba todo lo que había vivido: el dolor, la lucha, el renacer y la conexión intergeneracional. Con una sonrisa serena sintió el peso de los años y la ligereza del presente. Sabía que su camino no había terminado, pero ahora caminaba con la certeza de haber recuperado su dignidad y haber encontrado su verdad. Mirando el mural, pensó en Salvador, en Damián, en Roberta, en Juana y en Francisca, en cada paso y en cada palabra que la trajeron hasta allí. Cerró los ojos por un momento y respiró profundo, consciente de que esa paz interior era el verdadero triunfo. La historia de Estefanía no era solo suya, era un legado de coraje, amor y libertad para todas las vidas que vendrían después.